La figura representa lo que podríamos llamar una lente gruesa, un bloque de vidrio sumergido en aire, en este caso. El bloque de vidrio tiene la sustancia transparente, tiene una superficie de entrada, una superficie refringente de entrada y una superficie refringente de salida. Un objeto puntual luego colocado frente a esta lente gruesa generará una imagen a la salida de la siguiente manera. Por ejemplo, un rayo que provenga del objeto O y que incida sobre esta lente gruesa por la normal, perpendicular a la superficie en este punto, se refractará sin desviación, porque incide por la normal, atraviesa la lente completamente y saldrá por la superficie salida por el vértice, luego también sin desviación. Otro rayo cualquiera que incida en la superficie de entrada con cierto ángulo con relación a la normal, se refractará aproximándose a la normal, porque la luz va de un medio menos denso a un medio más denso. Después de atravesar la lente, irá a incidir en algún punto de la superficie de salida, y como ahora va a un medio más denso, medio menos denso, se refracta alejándose de la normal, con lo cual irá a converger en algún punto, intersectarse con un punto entre el eje óptico, donde cruzándose con el rayo que atravesó la lente sin desviación, forma la imagen del objeto. Lo característico de este tipo de lente gruesa es su longitud, una longitud que es comparable con los radios de curvatura de la superficie de entrada o de la superficie de salida. Este es el centro de curvatura de la superficie de entrada, su radio de curvatura. Este es el centro de curvatura de la superficie de salida. Este es su centro, su radio de curvatura. Se observa que esos radios son comparables, del mismo orden, o están en el mismo orden que el grueso de la lente. Un caso interesante se presenta cuando el espesor de la lente es muy delgado, o sea, es pequeño, es mucho menor que los radios de curvatura de la superficie de entrada o de la superficie de salida. Entonces estamos en presencia de una lente delgada. En una lente delgada, el espesor de la lente es mucho menor que los radios de curvatura de su superficie de entrada o de salida. En esta figura hacemos la construcción de una imagen, de la imagen de un objeto, producto de una lente, que ahora vamos a ver de inmediato que se trata de una lente convergente. Es una lente que es más gruesa en el centro y más delgada en los extremos. Aquí llamamos la atención sobre el radio de curvatura de la superficie de entrada, que está detrás de la lente, o sea, después de la superficie de salida, y el radio de curvatura de la segunda superficie o la superficie de salida, que está delante de la lente. Aquí tenemos la distancia objeto, la distancia objeto que siempre es positiva, y la distancia imagen, que como hemos estado viendo hasta ahora, puede ser positiva o negativa según el tipo de lente que tenemos delante. Vamos a acordar que el radio de curvatura de la segunda superficie o superficie de salida es negativo cuando está, o sea, si C2 está en el lado opuesto al que la luz sale, o sea, la luz sale por aquí, C2 está delante. Realmente veremos que este lado es el lado virtual de la lente y que eso es coherente con decir que el radio de curvatura es negativo si se encuentra, si el centro de curvatura está en el lado virtual. Y esta la vamos a tomar positiva, es el radio de curvatura de la superficie de entrada, porque se encuentra del mismo lado por el que sale la luz. Realmente veremos que esto es coherente con decir que este radio de curvatura se encuentra en el lado real de la lente. O sea, está en el lado real y lo vamos a poner que sea positivo. Esta es la ecuación que se denomina ecuación del constructor de lente, conocida el índice de fracción del material con que está hecho la lente
en este caso una lente que está en el aire, de los radios de curvatura de las superficies de entrada y de salida, pues queda definida la distancia focal de la lente. O sea, la distancia focal es una característica de la lente que queda definida una vez que está elegido el material con que se hace la lente y que se le ha dado curvatura a las superficies de entrada y de salida. Esta es una lente convergente como la que hemos estado trabajando. O sea, observen que es más gruesa en el centro y más delgada en los extremos. Aquí pasa algo parecido a lo que estuvimos viendo en los espejos esféricos. Un haz de rayos que llegue a esta lente paralelos al eje óptico se refractarán convergiendo todos en un punto que vamos a llamar foco, el foco de la lente. Realmente vamos a decir que es el segundo punto focal, porque las lentes, todas las lentes tienen dos focos, uno que está delante de la superficie de entrada y otro que está después de la superficie de salida. Entonces, en una lente convergente, haces paralelos, rayos paralelos que lleguen a ella, paralelos al eje óptico, convergerán, se cortarán en un punto llamado foco. La distancia del centro de la lente al foco es lo que llamamos distancia focal. Los focos están simétricamente delante y detrás del centro de la lente a la misma distancia. En una lente distinguimos el plano que pasa por el centro de la lente, el plano de la lente o plano central de la lente. Realmente podemos abstraernos de la lente como tal y pensar en la lente como si fuera ese plano, o sea, en ese lugar es que ocurre la refracción de todos los rayos. Y por supuesto, los planos focales, el plano que pasa por el primer foco y el plano que pasa por el segundo foco. En las lentes pasa lo mismo que vimos con los espejos. Si ahora en el primer foco de una lente convergente colocamos una fuente de ondas, una fuente de iluminación, un foco, o sea, si de aquí parte rayos de luz en todas direcciones, divergiendo en todas direcciones, una vez que lleguen a la lente, se refractarán, pero el camino que siguen es paralelo a el eje óptico de la lente. O sea, esto es completamente simétrico. Los rayos que llegan a una lente convergente paralelos al eje óptico van a converger en el segundo punto focal. Y los rayos que provienen o que divergen del primer punto focal, pues salen de la lente en dirección paralela al eje óptico. Las lentes convergentes, veremos que al calcularlas y a su radio de curvatura, el índice de refracción que corresponde básicamente por radio de curvatura, siempre tienen distancia focal positiva. El otro tipo de lente que tenemos es la lente divergente. La lente divergente se caracteriza porque es más delgada en el centro y más gruesa en los bordes. También tenemos dos puntos focales, como en las lentes convergentes. Ahora también ocurre lo mismo que pasa con la lente convergente, pero presten atención. Los rayos que llegan paralelos a la superficie de entrada de una lente divergente divergen por la geometría de este tipo de lente. Y lo que van a converger son las prolongaciones de esos rayos hacia atrás. O sea, en este caso, el segundo punto focal está delante de la lente, que es donde convergen las prolongaciones de los rayos después de atravesar la lente divergente. En este caso, los rayos que convergen en la lente divergente de todas direcciones, pasando, incidiendo, o sea que sus direcciones pasan por el foco, como estamos mostrando aquí, se refractan de tal manera que salen de la lente paralelos a su eje óptico. También aquí vamos a tener el plano focal
del segundo foco, que aquí se encuentra en la lente divergente delante de la lente, el plano central de la lente o plano de la lente y el plano del primer foco que en la lente o punto focal 1 que en las lentes convergentes de divergentes están detrás de la lente. De la construcción o el diseño de este tipo de lente resulta que las distancias focales de las lentes divergentes es negativo, a diferencia de las lentes convergentes. Veremos ahora lo que tiene que ver con esto, cómo esto conecta con el lado virtual y el lado real de la lente. En la lente delgada, para construir las imágenes, podemos utilizar los mismos rayos notables que estuvimos estudiando con los espejos esféricos. En este caso se ha construido una imagen por esta lente convergente, esta es una lente convergente más gruesa en el centro y más delgada en los extremos, utilizando un rayo paralelo al eje óptico de la lente que se refracta pasando por el segundo foco y un rayo central, rayo que pasa por el centro de la lente, que en este caso continúa su trayectoria sin desviación. En el lugar donde se interceptan estos rayos se forma la imagen de la lente. Los ángulos que mostramos aquí son los que se emplean para deducir la ecuación con la cual podemos hallar la distancia a la que se encuentra la imagen si conocemos la distancia objeto y conocemos la distancia focal de la lente. Esta ecuación se conoce como ecuación de Descartes. Es muy importante al utilizar esta expresión tener muy claro los convenios de signo que hemos estado discutiendo para la distancia imagen, la distancia objeto y la distancia focal. En una lente convergente, las distancias, en este caso, las distancias de objeto y la distancia imagen son ambas positivas, por la sencilla razón de que, como veremos de inmediato, la imagen se forma en el lado real de la lente convergente que está precisamente detrás de la lente. Por la construcción que hagamos de la lente, o sea, de la combinación que hagamos de las radios de curvatura de la superficie de entrada y de salida, básicamente tenemos lentes convergentes o lentes divergentes. Tenemos tres tipos de lentes convergentes. De menisco, cuando tenemos lentes con radios de curvatura del mismo signo. Plano convexa, cuando una de las superficies es plana y la otra tiene un radio de curvatura positivo. O biconvexa, cuando la superficie de entrada tiene radio positivo y la de salida radio negativo. Y las lentes divergentes, igual las tenemos de menisco, plano cóncava y bicóncava. Y según el signo de los radios y la curvatura que tengan las superficies. Vamos a ver ahora cómo se construyen las imágenes de objetos en una lente convergente y una lente divergente. Aquí también vamos a emplear los mismos rayos notables que utilizamos en los espejos esféricos. Un rayo que provenga del objeto paralelo al eje óptico de la lente se refracta de tal manera que pasa por el punto focal posterior a la superficie de salida. Un rayo que provenga del objeto y que pase por el centro de la lente continúa su trayectoria sin desviarse. En esta intersección de estos rayos es que se forma la imagen. Pero aún podemos utilizar los otros rayos para construirla. Por ejemplo, el rayo que proveniente del objeto pasa por el foco, una vez que llega a la lente, se refracta siguiendo un camino paralelo al eje óptico de la lente. Y nos queda construir simplemente el objeto, la imagen se forma en la intersección de dos de esos cualquier rayo. No es necesario construir los tres. En una lente convergente vemos en este caso que la imagen que se forma es invertida. Y es también real porque aquí hasta aquí llega energía proveniente de los rayos. De tal manera que este lado en la lente convergente es el lado real, mientras que el lado que está delante de la lente es el lado virtual. Ahora nos damos cuenta que el radio de curvatura de la superficie de entrada queda del lado real y por eso es positivo, mientras que el radio de curvatura de la superficie de salida de la lente convergente
queda del lado virtual y por eso es negativo. Veamos ahora con la lente divergente cómo se construye la imagen. Igual tomamos un rayo paralelo al eje óptico que al refractarse debe pasar por el foco. Pero cuidado, porque aquí en esta lente, en la lente divergente, los rayos no convergen, sino que divergen. Por tanto, lo que pasa por el foco es la prolongación del rayo hacia atrás y viene a pasar por el segundo punto focal, que en la lente divergente está delante de ella. El rayo que proviene del objeto, ¿ok?, que pasa por el foco, aquí por el foco, pues entonces continúa paralelo. Fíjense que el rayo que proviene del objeto y va a pasar por el foco, aquí se refracta, como hemos dicho, se refracta de tal manera que sigue paralelo al eje focal. Por tanto, para construir la imagen, lo que nos interesa no es el rayo que siguió, atravesó la lente, sino su prolongación hacia atrás. El tercer rayo es el rayo central, un rayo que pasa por el centro de la lente y que continúa o que atraviesa la lente sin desviar. Entonces, en la intersección de esos tres rayos, o de dos cualquiera de ellos, es que se forma la imagen. La imagen en las lentes divergentes se forman en el lado virtual. En las lentes, el lado que está delante de la primera superficie entrada es el lado virtual. El lado que está después de la superficie de salida es el lado real. En una lente divergente, las imágenes se forman en el lado virtual. Son imágenes virtuales. Tenemos entonces la ecuación de Descartes, con la que podemos encontrar la distancia a la que se forma la imagen en una lente delgada. Si conocemos la distancia a la que se encuentra el objeto, que es siempre positiva por el convenio de signo que hemos estado adoptando, y la distancia focal, que puede ser positiva o negativa, según la geometría de la lente. Una vez definidos los radios de curvatura de la superficie de entrada y de salida y del material con que está hecho la lente, en este caso para una lente que está inmersa en el aire, queda definido la distancia focal, que define si la lente que tenemos es divergente o convergente. Recordemos que esta misma ecuación sigue siendo válida para los espejos esféricos, solamente que en este caso la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Y esa ecuación también es válida para los espejos planos, solamente en ese caso el radio del espejo es infinito, f es infinito, por tanto esto tiende a cero y esta ecuación se reduce a la ecuación que habíamos estudiado para los espejos planos. O sea que estas tres ecuaciones, teniendo en cuenta el convenio de signo que hemos estado introduciendo, que hemos estado trabajando para manejar la construcción de las imágenes en los distintos dispositivos, teniendo en cuenta ese convenio, pues con estas tres ecuaciones resolvemos el problema de hallar la posición de la imagen de un objeto frente a un espejo plano o un espejo esférico o de una lente delgada.